¿Utilizas Facebook Messenger en tu estrategia de marketing digital? Si todavía no lo haces, deberías tenerlo en cuenta, ya que es una herramienta que te ayudará a incrementar la captación de contactos y las ventas en tu negocio. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos de marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Que la manera de comunicarnos entre empresas y clientes ha cambiado, no es nada nuevo. Pero sí es cierto que se oye mucho, ¿no? Y todos sabemos que esto es así. Pero cuando lo aterrizamos a la realidad, las empresas todavía no sacan todo el partido que podrían de estos nuevos canales digitales. Y por eso hoy te quiero hablar de Facebook Messenger, una herramienta de comunicación perteneciente a la red social más potente en el mundo y que cada día usan más usuarios. De hecho, como verás en esta gráfica, son más de 1.2 billones de usuarios quienes la usan y sigue creciendo. El marketing digital cada día se hace más complejo, ¿no? Porque existen cada vez más canales de comunicación. Por ejemplo, el email marketing es uno de ellos, pero no por usar el email marketing tenemos que dejar de usar otros novedosos canales que sin lugar a dudas complementarán su efectividad. Un apunte muy importante en términos de marketing digital es que las herramientas que más rentabilidad dan las obtienen las empresas que las usan en una fase temprana. Es decir, cuando todavía no están saturados estos canales por parte de otras empresas. Y esta es la situación de Facebook Messenger a día de hoy. Podemos decir que se encuentra en ese espacio perfecto con una alta penetración de mercado y un bajo uso por parte de las empresas. Es cierto que cuantos más canales de comunicación abras, más recursos vas a necesitar. Pero recuerda que Facebook Messenger permite integrar chatbots que hacen que el esfuerzo entre una persona y estos robots pueda ser compartido y con ello mejorar la eficiencia en las labores de comunicación con los usuarios. En este punto debes lo primero pararte a pensar cómo puede contribuir Facebook Messenger en tu negocio, ya que puede hacerlo de muy diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizarlo para hacer ofertas puntuales determinadas, para establecer un nuevo canal de atención al cliente en tiempo real, para activar a usuarios que se encuentran parados en determinadas fases del embudo de ventas. Hay tantas y tantas formas que dependerá de tus necesidades y tus recursos. Por ejemplo, te quiero mostrar un caso real, ¿no? Y quiero compartir contigo el uso que le estamos dando en una tienda online que tengo en Canadá, donde el objetivo, en este caso de Facebook Messenger, es, por un lado, establecer un canal de comunicación por posibles clientes, ¿no? En el momento que están mirando un producto, están pensando hacer la compra porque tienen alguna duda, y en paralelo, recuperación de carritos de compra abandonados. Es decir, aquellos usuarios que comenzaron el proceso de compra, pero por alguna razón no lo finalizaron, y para ello utilizamos Facebook Messenger con unos tiempos estratégicamente planificados para recordarles que no finalizaron su compra e incentivar la venta en el mismo punto, ¿no? Y en el caso de que siga sin convertir después de esto, lo que hacemos es con una oferta exclusiva limitada tratamos de buscar la conversión. Déjame que te lo muestre. Aquí estamos dentro de la página inicial de la web y como puedes ver, fíjate aquí en la parte inferior derecha, permanentemente tenemos este icono de Facebook Messenger para que en cualquier fase el usuario pueda decidir contactar con nosotros, ¿no? De tal manera, fijaos, si le damos al botón, se abre una nueva ventana de Facebook Messenger donde el usuario puede hablar con nosotros, ¿no? Aquí, bueno, hay distintas opciones, pero podéis ver aquí en las pruebas, pues que nosotros le informamos al usuario, oye, tu carrito está a punto de expirar con la oferta, ¿quieres aprovechar ese 40% de descuento? Bueno, le damos distintas opciones, en un momento se le ofrecía sin descuento, pero si no compraba, decía, oye, se le ofrece un descuento en este caso del 40% y se iba cambiando. Y el usuario desde aquí podía clicar directamente y le llevaríamos justamente a la fase del proceso de compra donde se quedó, como puedes ver, ya con todo integrado directamente con el descuento aplicado y para hacer la compra completa, ¿no? También otra opción que tenemos puesta es cuando el usuario pues entra en alguno de los productos, imaginaos que, no, este no, que está vendido, imaginaos que, vamos a ir a cualquier otro, este por ejemplo, vamos a ver si me sale, porque aquí creo que no me va a salir porque ya lo tengo alineado con todo este, vale,
Dejadme ir a otro lado, voy a abrirlo con un usuario privado. Ahora estoy en modo incógnito, de tal manera que voy a coger un producto, vamos a este producto y directamente, fijaos lo que aparece aquí, le incitamos al usuario y dice, oye, consigue un 40% de descuento en tu pedido, simplemente haciendo esto, ¿vale? Entonces el usuario directamente pone sus datos de Facebook y automáticamente consigue el descuento. ¿Qué ganamos con esto? Es decir, al final ese descuento lo que nos permite es, a partir de ese momento, poder impactar a este usuario por Messenger de muy diversas maneras, es decir, a través de la publicidad en Facebook y otras formas, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que analices las opciones que tiene Facebook Messenger y cómo puede contribuir a mejorar tus resultados de negocio. Como has podido ver, esta es una de las muchas opciones, ¿no?, en las que puedes utilizar Facebook Messenger para mejorar directamente tus resultados de negocio. Piensa que tienes a tu disposición una herramienta gratuita con un potencial enorme, por lo que si no lo utilizas será únicamente porque no quieres. Al final, normalmente el tema de velocidad de carga es un tema, influye lo que es el servidor, es decir, tener un servidor rápido que no esté saturado, y luego la mayoría es optimización de la web a través de programación. Yo tengo varias ideas y tal, pero quería ver un poco contigo esto y ahora comentarte varias cosas para ver qué priorizamos, qué te interesa priorizar, porque al final, como siempre hay muchas cosas que hacer, pues es sobre todo priorizar. No, yo no haría eso, porque ahí tienes razón, es decir, muy poquita gente, un porcentaje muy bajo te va a decir que sí, porque al final tú piensas, si a ti una empresa te envía, oye, ¿quieres recibir mi publicidad? No le vas a decir que sí. Entonces, yo les metería directamente en lista sin pedirles esa autorización. Es decir, ya os han dado autorización al escribiros. Sí, claro, al final, fíjate, yo lo que te decía era crear 3 bases de datos en la estrategia que te pasé, donde entre ellos, y meter con temas de marketing automation, es decir, por ejemplo, a los 7 días de que alguien ha solicitado, ha hablado con alguno o ha solicitado la primera información, enviarles un email preguntándole qué tal le pareció la atención al cliente hasta el momento, y vincular eso con una reseña a Google My Business, para nosotros ir generando más reseñas de Google My Business, porque eso nos va a ayudar a vender. Claro, pero al final, fíjate, todo eso es muy corporativo, es todo al final egocéntrico. Es decir, cuando te hablo de esta parte es buscar notas de prensa para los medios que den un contenido que sea de valor y alineemos con vuestra marca. Imagínate, es que con todo eso funciona muy bien esas estrategias en el medio largo plazo, porque consigues que los medios de comunicación te vayan publicando, te pongan enlaces a tu web, mejoras el SEO, mejoras el branding. Entonces, lo que pasa es que eso tiene que estar hecho por una agencia que esté especializada en PR. Yo tenía apuntado, tengo más ideas por aquí que quiero poner, pero quería hablar contigo estos temas también para saber un poco hacia dónde queríamos ir, porque yo creo que había 2 cosas muy importantes que te quería comentar, que era la estrategia en YouTube, de darle más fuerte, y la estrategia de notas de prensa, porque creo que os puede ayudar mucho. Y te mandaré un email con más cosas que estoy haciendo, también a la espera de que me envíes el tema de los influencers para el análisis, pero te voy a mandar varias ideas que tengo aquí puestas, pero las tengo que dar forma y organizarlas para presentártelas bien, y te las paso en breve. Además, fíjate que casualmente hoy, en el grupo privado que tengo en Patreon, he hablado de este tema, porque lo he detectado, es decir, no quitéis eso, pero ni se os ocurra, porque estropeáis todas las campañas paralelas. De hecho, lo que estoy recomendando es a todas las marcas que tengan una campaña de branding por una razón. Lo primero, lo que tú decías de que puedes llevarles a una landing concreta que te interesa. Pero hay otra casi más importante, y es que te permite, AdWords es muy importante para vosotros. Yo creo que, bajar ahí el presupuesto es una locura, porque incluso cuando hice el cierre de este mes, incluso bajando los leads, el volumen ha mejorado la facturación en ventas directamente por AdWords, lo que se ha conseguido por ahí, y a día de hoy se optimiza, es decir, el coste por lead lo tenéis muy bien optimizado, es decir, cuando empezamos a trabajar estabais en 14 el lead, ahora está en menos de 7, está en 6 y pico. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Facebook Messenger si lo utilizas y te da buenos resultados. En caso de no utilizarlo todavía en tu negocio, si lo tienes en mente para usar. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más, dale a me gusta y suscríbete a mi canal.